Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de los circuitos RC, donde vamos a ver los análisis de circuitos RC en serie y también las relaciones de fase de corriente y voltajes. Bueno, pues antes de ver lo de los análisis de circuitos RC en serie, vamos a aclarar ciertas cosas de lo que vimos en el vídeo anterior. Mirad, nosotros ya vimos en el vídeo anterior que el voltaje del resistor está adelantado con respecto al voltaje de la fuente de alimentación, pero también sabemos que el voltaje de la fuente de alimentación está adelantado con respecto al voltaje del capacitor. ¿Qué pasa con la corriente? Bueno, pues nosotros ya sabemos que la corriente del resistor y el voltaje del resistor están en fase, no hay ningún desfase. Entonces, ¿qué pasa entre la corriente y el voltaje de la fuente de alimentación? Bueno, pues que si el voltaje del resistor está adelantado con respecto al voltaje de la fuente de alimentación, la corriente tiene que estar igualmente adelantada con respecto al voltaje de la fuente de alimentación. ¿Por qué? Porque el voltaje del resistor y la corriente están en fase. No así con el capacitor. Ya sabemos que el voltaje del capacitor y la corriente están desfasados en 90 grados, es decir, que el voltaje del capacitor está retrasado con respecto a la corriente en 90 grados. Como la corriente, o mejor dicho, el voltaje del capacitor está retrasado con respecto a la corriente en 90 grados, eso quiere decir que el voltaje del capacitor está también retrasado con respecto al voltaje del resistor en 90 grados. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya sabemos que el voltaje del resistor y la corriente están en fase. Ahora bien, como el voltaje del resistor está adelantado con respecto al voltaje de la fuente de alimentación, eso quiere decir que la corriente también está adelantada con respecto al voltaje de la fuente de alimentación. Y eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Vamos a ver cómo calcular este desfase que tenemos aquí entre la corriente y el voltaje. Ahora bien, también quiero aclarar una cosa que vimos en el vídeo anterior, y es la siguiente. Os había dicho que realmente la resistencia no tenía dirección, pero eso no es del todo cierto. Matemáticamente no es así. ¿Por qué? Bueno, pues porque recordar que aquí tenemos el sistema complejo y aquí tenemos la parte real y aquí tenemos el eje de la parte imaginaria. Bueno, pues realmente la resistencia sí que tiene dirección, porque tiene esta dirección, está sobre el eje real positivo. En cambio, la reactancia negativa ya hemos visto, y lo voy a poner así, que está en esta dirección, en la parte negativa del eje imaginario. Bueno, pues realmente la resistencia sí que tiene dirección, y por eso lo expresábamos en forma polar de esta manera, 0 grados. Ahora, para sumar esta parte que está en la parte real y esta otra parte que está en la parte imaginaria, bueno, pues ya hemos visto que teníamos que emplear el teorema de Pitágoras. Pero como digo, realmente sí que tiene dirección, aunque sea 0 grados, tiene esta dirección, porque ya vemos que está sobre el eje real positivo, y ya hemos visto que realmente la reactancia capacitiva está sobre el eje negativo imaginario. Bueno, pues aclarado esto, vamos a ver cómo obtener realmente el desfase que hay entre la corriente y el voltaje de la fuente de alimentación, y para ello, bueno, pues tenemos que aplicar la ley de Ohm. Recordar que teníamos estas tres ecuaciones. Ahora bien, como estamos empleando realmente la impedancia, porque estamos contando los efectos tanto del resistor como del capacitor, bueno, pues aquí lo ponemos en negrita. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí se trata de fasores, donde tiene magnitud y dirección. Ahora bien, sabiendo todo esto, y sabemos que tenemos que aplicar estas ecuaciones, vamos a realizar unos ejercicios. Y mirar, nos dice lo siguiente, que en el siguiente circuito, en este que veis aquí, la corriente se expresa en la forma polar como sigue. Ya vemos que tenemos 0,2, aquí tenemos la magnitud y aquí tenemos la dirección. Bueno, pues tenemos que determinar el voltaje de la fuente expresado en forma polar, y tenemos que trazar un diagrama fasorial que muestre la relación entre el voltaje y la corriente de la fuente. Como os había dicho, y lo acabamos de ver, que realmente la corriente está adelantada con respecto al voltaje de la fuente de alimentación, porque ya hemos visto que realmente el voltaje del resistor está adelantado con respecto al voltaje de la fuente de alimentación, y como el voltaje del resistor y la corriente están en fase, eso quiere decir que la corriente está adelantada con respecto al voltaje de la fuente de alimentación. Bueno, pues vamos por partes, y antes de nada voy a ir hacia atrás porque se me ha olvidado deciros una cosa, y es la siguiente, que como estamos aquí con fasores, bueno, pues como tenemos que realizar multiplicaciones y divisiones, ya hemos visto hace dos vídeos que esto se hace más fácil en forma
polar. También lo podemos hacer con la forma rectangular, pero es mucho más simple hacerlo en forma polar. Bueno, pues cuando obtengamos nosotros la impedancia, que la vamos a obtener en forma rectangular, recordar, bueno, pues una vez que la tenemos en forma rectangular, la tenemos que pasar a forma polar. Y una vez que la tenemos en forma polar, como acabamos de ver en este ejercicio que tenemos la corriente, bueno, pues realizando la multiplicación en forma polar, vamos a obtener el voltaje y con ello el desfase que hay entre la corriente y el voltaje de la fuente de alimentación. Bueno, pues como digo, tenemos que calcular, porque aquí tenemos la corriente y como tenemos que calcular el voltaje, tenemos que calcular la impedancia y para ello necesitamos el valor de la resistencia y también el valor de la reactancia capacitiva. Y para ello, bueno, pues nos están dando el valor de la capacitancia y también nos están dando el valor de la frecuencia. Recordad, con eso obtenemos nosotros la reactancia capacitiva. Una vez que obtenemos la reactancia capacitiva, obtenemos la impedancia en forma rectangular. Una vez que tenemos la impedancia en forma rectangular, la pasamos a polar, que ya sabemos que vamos a tener esto de aquí, más aquí tenemos la reactancia capacitiva y luego ya sabemos que tenemos que usar esta otra de aquí. Aquí tenemos la reactancia capacitiva y aquí la resistencia. Y una vez que lo tenemos en forma polar, empleando la ley de Ohm, bueno, pues vamos a obtener realmente el voltaje y con ello vamos a obtener el desfase que hay entre la corriente y el voltaje de la fuente de alimentación. Bueno, pues aquí lo tenemos. Lo primero que tenemos que hacer es obtener la reactancia capacitiva. Ya sabemos que necesitamos este valor y también la frecuencia. Bueno, pues sustituyendo los valores obtenemos 15,9. Luego, como os he dicho, bueno, pues tenemos que obtener realmente la impedancia y aquí lo tenemos en forma rectangular y esto ya lo hemos visto en el vídeo anterior. A partir de aquí lo pasamos a forma polar. Bueno, pues aquí lo tenemos y voy rápido porque esto ya lo hemos visto en el vídeo anterior. Una vez que tenemos la impedancia en forma polar, como tenemos la corriente en forma polar, bueno, pues realizamos la multiplicación para obtener el voltaje de la fuente de alimentación. Aquí lo tenemos y ya sabemos que en forma polar es mucho más simple realizar esta multiplicación que hacerlo en forma rectangular. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que multiplicar las magnitudes, aquí tenemos el resultado y simplemente tenemos que restar estos ángulos. Bueno, pues tenemos 0 menos 57,8 y nos da menos 57,8. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos el voltaje de la fuente de alimentación en forma polar, porque ya vemos que tiene tanto magnitud como dirección. Ahora bien, tenemos que trazar el diagrama de fasores y nuestra referencia es la corriente porque es el dato que nos están dando y ya sabemos que la corriente en este caso, como tiene 0 grados y la cantidad es positiva, ya sabemos que está sobre el eje real positivo. Ahora bien, ¿dónde tenemos nosotros este voltaje de aquí? Bueno, pues como tenemos este ángulo que es negativo, ya sabemos que nos movemos hacia abajo estos ángulos de aquí. Y luego, bueno, pues simplemente indicamos la cantidad del voltaje. Bueno, pues aquí lo tendríamos. Como digo, bueno, pues aquí tenemos el fasor del voltaje de la fuente de alimentación y aquí tenemos el fasor de la corriente, que era el dato que nos estaban dando. Y para obtener este dato de aquí, simplemente hemos realizado estos cálculos. Hemos obtenido la impedancia y una vez que hemos obtenido la impedancia en forma polar, importante, hemos realizado esta multiplicación de la ley de Ohm y hemos obtenido el voltaje de la fuente de alimentación. ¿Qué podemos ver? Bueno, pues podemos ver lo siguiente, que el voltaje de la fuente de alimentación está retrasado con respecto a la corriente, o lo que es lo mismo, la corriente está adelantada con respecto al voltaje de la fuente de alimentación. Y ya lo hemos visto al principio del vídeo, hemos visto que el voltaje del resistor está adelantado con respecto al voltaje de la fuente de alimentación. Eso quiere decir que la corriente también tiene que estar adelantada con respecto al voltaje de la fuente de alimentación porque el voltaje del resistor y la corriente están en fase. Bueno, pues aquí lo tenemos. Vamos a realizar otro ejercicio. Mirar, nos dice lo siguiente, que en el siguiente circuito tenemos que determinar la corriente y tenemos que trazar nuevamente el diagrama fasorial que muestre la relación entre el voltaje y la corriente de la fuente. Bueno, pues esta vez el dato que nos están dando es el de la fuente de alimentación y tenemos que saber cuánto es la corriente, cuánto vale la corriente. Y para ello, bueno, pues tenemos que obtener este dato de aquí, que es la impedancia. ¿Cómo obtenemos la impedancia? Bueno, pues tenemos que obtener la reactancia capacitiva con estos datos que nos están dando. Y luego con la resistencia, bueno, pues ya sabemos que vamos a obtener la impedancia en forma rectangular. Una vez que la tenemos en forma rectangular, la pasamos a forma polar, como ya sabemos. Y una vez que tenemos la impedancia y el voltaje,
obtenemos la corriente, porque ya sabemos lo siguiente, que el voltaje es igual a la corriente por la impedancia. Bueno, pues ¿cómo obtenemos la corriente? La corriente es igual a el voltaje entre la impedancia. Y con esto vamos a obtener la corriente y ya vamos a ver que nuevamente la corriente está adelantada con respecto al voltaje de la fuente de alimentación. Recordar. Bueno, pues aquí lo tenemos. Como digo, bueno, pues obtenemos la reactancia capacitiva, como ya sabemos, con el dato de la frecuencia y de la capacitancia. Y ya vemos que obtenemos 4,82 kiloohmios. Obtenemos la impedancia en forma rectangular y luego la pasamos a forma polar. Bueno, pues aquí lo tenemos. Una vez que tenemos la impedancia y tenemos el voltaje de la fuente de alimentación, empleando la ley de Ohm, obtenemos la corriente. ¿Qué podemos ver? Bueno, pues ya vemos que realmente tenemos un ángulo positivo, porque esta vez la referencia es el voltaje, porque nos lo están dando el voltaje de la fuente de alimentación, pero ya sabemos que la corriente tiene que estar adelantada con respecto al voltaje de la fuente de alimentación. Y esta vez lo vamos a dibujar de esta manera, el diagrama fasorial. Aquí tenemos el voltaje de la fuente de alimentación, porque el ángulo es igual a 0 y tiene que estar sobre el eje real positivo, pero ya vemos que la corriente está adelantada con respecto a la fuente de alimentación de esta manera, 65,5. Bueno, pues aquí lo tenemos. Antes habíamos hecho lo siguiente, teníamos como referencia la corriente, bueno, pues habíamos dibujado aquí el voltaje, porque nuestra referencia era la corriente que estaba sobre el eje real positivo, y ya habíamos visto que habíamos obtenido un ángulo negativo, porque eso quiere decir que el voltaje de la fuente de alimentación está retrasada con respecto a la corriente. Ahora bien, esta vez nos están dando el voltaje y ya vemos que tenemos 0 grados, es decir, que está sobre el eje real positivo. Pero ya sabemos que si aquí hemos obtenido positivo, nos tenemos que mover hacia arriba. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la corriente está adelantada con respecto al voltaje de la fuente de alimentación, o lo que es lo mismo, el voltaje de la fuente de alimentación está retrasado con respecto a la corriente. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues así es como aplicamos nosotros la ley de Ohm cuando tenemos impedancia. Y recordar que siempre vamos a tener este desfase de aquí. Cuando tengamos resistencia y reactancia capacitiva, siempre tenemos un desfase. Ya hemos visto que el voltaje del resistor está adelantado con respecto al voltaje de la fuente de alimentación, pero ya sabemos que también el voltaje de la fuente de alimentación está adelantado con respecto al voltaje, y esto es de alimentación, al voltaje del capacitor. Y esto, bueno, pues ya lo sabemos, si la corriente aquí está adelantada con respecto al voltaje del capacitor, eso quiere decir que también el voltaje del resistor tiene que estar adelantado con respecto al voltaje del capacitor, y eso lo vamos a ver ahora, porque si ya sabemos que si la corriente está adelantada con respecto al voltaje del capacitor, y como el voltaje del resistor está en fase con la corriente, eso quiere decir que el voltaje del resistor está adelantado también con respecto al voltaje del capacitor. Es decir, que visualmente tendríamos lo siguiente: aquí tendríamos el voltaje del resistor y aquí tendríamos el voltaje del capacitor. Bueno, pues para verlo, aquí tenemos esa relación de fase de corriente y voltaje. Como digo, bueno, pues ya vemos que tenemos el voltaje del capacitor y aquí tenemos el voltaje de la resistencia. ¿Por qué están en desfase? Bueno, pues porque ya sabemos que realmente la corriente está adelantada con respecto al voltaje del capacitor. Ahora bien, como repitiendo, el voltaje del resistor está en fase con la corriente, eso quiere decir que el voltaje del resistor también tiene que estar adelantado con respecto al voltaje del capacitor. Ahora bien, con respecto al de la fuente de alimentación, habíamos visto que el de la fuente de alimentación estaba retrasado con respecto al voltaje del resistor, pero estaba adelantado con respecto al voltaje del capacitor. ¿Cómo calculamos nosotros este voltaje? Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya sabemos lo siguiente, que entre el voltaje del resistor y el voltaje del capacitor tenemos este desfase de 90 grados, porque es lo mismo que la corriente cuando teníamos el voltaje del capacitor y la corriente. Ya sabemos que aquí teníamos la corriente inicial y aquí teníamos el voltaje del capacitor. Y ya sabemos que están desfasados en 90 grados. Bueno, pues realmente aquí también tendríamos el voltaje del resistor, porque no están desfasados, sino que están en fase, tanto el voltaje del resistor como la corriente. Pues aquí es como si también tuviésemos ese voltaje del resistor. Por eso, bueno, pues ya vemos que están en el mismo desfase. Entonces, por la ley de Kirchhoff, ¿cómo obtenemos nosotros el voltaje de la fuente de alimentación? Ya sabemos que es la suma del voltaje o la caída del voltaje que tenemos
en el resistor y la caída de voltaje que tenemos en el capacitor. ¿Cómo lo sumamos? Bueno, pues como se trata de fasores, ya sabemos lo que tenemos que emplear. Aquí tenemos la suma de los fasores en forma rectangular, lo pasamos a polar y aquí tendríamos la cantidad o la magnitud del voltaje de la fuente de alimentación y aquí tendríamos su ángulo. En definitiva, bueno, pues ya vemos que tenemos esto de aquí. Si pasamos este lado a este otro lado, bueno, pues recordar que tenemos este triángulo. Pero bueno, como digo, esto es lo que hemos visto realmente en el vídeo anterior, porque ya sabemos que, y vuelvo a repetirlo para que quede claro, entre el voltaje del capacitor y la corriente del capacitor, ya sabemos que están desfasados en 90 grados, y eso ya lo hemos visto anteriormente. Aquí teníamos la corriente y aquí teníamos el voltaje del capacitor. Ahora bien, con respecto al voltaje del resistor, bueno, pues como ya sabemos que el voltaje del resistor y la corriente están en fase, y si aquí la corriente está en desfase con el voltaje del capacitor, también tiene que estar el voltaje del resistor en desfase con el voltaje del capacitor. ¿Cómo están en desfase o cuál es el desfase? Bueno, pues es la misma cantidad, porque ya sabemos que el voltaje del resistor está en fase con la corriente. Bueno, pues aquí lo tenemos, y a partir de ahí, empleando la ley de Kirchhoff, ya sabemos que la suma de esta caída de voltaje y esta otra suma de la caída de voltaje es igual al de la fuente de alimentación, y como se trata de fasores, bueno, pues aquí lo tenemos. Y nuevamente, empleando esta fórmula, lo obtenemos en forma polar. Bueno, pues como digo, aquí lo tenemos. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver la variación de la impedancia y del ángulo de fase con la frecuencia, porque ya sabemos que con la frecuencia cambia la reactancia capacitiva, y si cambia la reactancia capacitiva tiene que cambiar la impedancia y con ello las caídas de voltaje. Pero como digo, eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Hasta la siguiente.